Ma- Marxismo al máximo Sí, es el sí. título del editorial. ¿Qué tenés para decir a eso? ¿Qué querés ¿Qué tenés que...? para decir a eso? Lo Este, comentamos con Máximo y el comentario de él fue cómo les duele, che, porque estaba vinculado al ¿Cómo les tema del duele aporte todo? solidario, Claro. esas ideas locas que dice que yo le meto en la cabeza Pero yo a me Máximo. acuerdo, Carlos, cuando discutíamos, cuando nos contabas del proyecto y avanzamos sobre el tema, Sí, vos hacías hincapié en que todo el tema no era tanto el monto, no era la cantidad de gente, era la señal política, ¿no? Lo que significaba el aporte solidario. sí, claro, porque tenía todo un sentido, ¿no? Pero nunca subestimamos el monto, acordate. Mi planteo siempre era encontrar el punto justo de lograr el mayor ingreso con la menor cantidad de gente posible, es decir, que ese era el de la búsqueda, y No, pero le digo porque efectivamente, señalando que lo más trascendente era la iniciativa en sí misma, ¿no es cierto? Que era instalar la cuestión de la progresividad, que dicho sea de paso, hoy aparece por todos lados. Por eso yo ayer les leía eh, esta nota del País referida a los 3,5 billones de dólares de Estados Unidos para ayuda social, y que ahí en los fundamentos dice de dónde van a salir de el impuesto a las corporaciones y a los ricos, es decir, de mayor impuesto a las corporaciones y a los ricos. Y todos los documentos de estos tiempos, del Fondo Monetario, del Banco Mundial, del G20, por donde lo quieras buscar, todos te están planteando todo el tiempo el tema de la progresividad como una herramienta indispensable, habida cuenta de la feroz concentración que se ha producido en los últimos tiempos y la enorme acumulación de riqueza. Este dato, es decir, entre marzo del 2020 y marzo del 2021, los 1.000 millonarios aumentaron su riqueza al 63%. Vos decís, pero es insoportable, ¿no? No es que se salvaron de perder, claro. aumentaron su riqueza al 63%. Al mismo tiempo, la CEPAL te dice aumentó 120 o 140 millones de pobres. Que los que se quedaron sin empleo, las empresas que cerraron, etcétera, etcétera. Pero claro, son dos visiones. Yo miraba hoy, mira esto, que por ahí pasa desapercibido. El gobierno de Biden es más bien de izquierda y está casi obsesionado con lo medioambiental, y eso estorba un poco la relación. ¿Quién lo dijo? Sí, Bolsonaro, sí, ¿no? Bolsonaro, Bolsonaro. claro, Bolsonaro. Sí, sí. Pero este está claro que está planteado así. Y ayer, casi de manera sorprendente para mí, aparecieron Juntos por el Cambio, del PRO, no sé dónde, diciendo acá no hay ningún acuerdo posible, esto es un debate de dos modelos. Sí, sí, Y yo sí. estoy de acuerdo, es así. Este es un debate de dos modelos. Sí, lo Lo que no que se explican está es cuál es el modelo de ellos. Pero bueno, ¿Eh? no explican los detalles y No, las no, no, características. lógico. No, sí, por ahí vi hoy en algunos de los órganos oficiales, vi algunos fundamentos que son todas esas cosas de siempre, que yo digo, muchachos, la cosa no son los qué, sino los cómo. Porque en los qué casi seguro que te podés poner de acuerdo. Claro. Queremos generar empleo de calidad, educación de calidad, hay que terminar con el desempleo. Sí, Queremos sí, que es todo el Vidal mundo... diciéndole a Tolosa Paz que en realidad lo que hay que hacer es generar empleo de educación, digamos, ¿no? Claro, por eso. Entonces Vidal y Bernie, ¿no? el asunto son los Vidal y cómo. Bernie, sí. El asunto son los cómo. Eh, Sí, porque de hecho Vidal lo que te dice es que es flexibilizando el salario de los más jóvenes claro, y derogando la ley de alquileres. medio salario mínimo, una vergüenza, Increíble, ¿no? increíble. Medio salario mínimo para que sean trabajadores, está muy bien. Un avance, todo progresos. Bien, yo creo que igual hay buenas noticias. Es buena noticia que la provincia haya resuelto su deuda. ¿Mm? Es un dato, ¿no? Ayer
en la explicación que se dio Pablo López, el ministro de Hacienda y Finanzas, un poco hablando de Vidal, le dijo, no es lo mismo las monedas o los plazos que se contraen las deudas. Durante la gestión anterior se tomaron deudas por más de 5.000 millones de dólares y euros, mientras que la provincia no tiene ingresos en dólares ni en euros, solo recauda pesos. Bueno, ¿cuánto hace que nos están hablando del default de la provincia de Buenos Aires? Acá tenemos otra vez el modelo de la negociación. En definitiva, Kicillof todo el tiempo dijo, yo no tengo apuro, no voy a cerrar un acuerdo hasta que no sea un acuerdo bueno. ¿Qué es un acuerdo bueno? Dijo ayer, bueno, este es un acuerdo que la provincia va a poder cumplir. Es un resultado mutuamente conveniente, dijo, es lo que la provincia está en condiciones de pagar, es sostenible. Esto es lo que dijo ayer el gobernador Kicillof, y cerró otro capítulo. Hay también otra noticia, La Rioja está a punto también de cerrar, porque fue una política, endeudaron a todas las provincias en dólares, son unos irresponsables, para usar un término prudente, y no caer en alguna. Y ayer fue muy pedagógico lo que estás contando, pues, primero en el monto, ¿no? Creo que la deuda de la provincia era de 5.000 millones de dólares, terminó en 9.000 millones de dólares, claro, en muy poquito tiempo. Pero sobre todo cuando explicaba la lógica del para qué y en qué se utilizó, son los mismos parámetros que la nación, digamos, ¿no? Claro. Esta no es con el fondo, esta es con acreedores, pero... Es como la de los bonistas nuestros, Pablo. Es como la de los nuestros, no, la de los bonistas que nos tenían agarrados nosotros. Sí. Pero según dijo también ayer Pablo López, creo, el alivio entre 2000 y 2027 para la provincia es de 4.600 millones de dólares. Es decir, que la reducción de intereses, el flujo, etcétera, se reduce en ese monto. Yo ayer contaba, porque a veces no se entiende, en la negociación de los bonistas privados de la nación, se logró, ¿sabes cuánto había que pagar este año en concepto de capital e intereses por los bonos como estaba estructurada la deuda en este 2021? ¿Cuánto? 12.000 y pico de millones de dólares. Imposible. ¿Sabés cuánto va a pagar Argentina luego de la reestructuración? 150 millones de dólares. Eso es el alivio, eso es la reestructuración, eso es ir tratando de ordenar todo este desastre heredado. Hoy, por ejemplo, los diarios ponen como fracaso que ayer Economía no logró completar el 100% de la renovación de lo que le vence en el mes, de deuda, de bonos, de deuda local, deuda en pesos. Bueno, primero hay que decir que logró renovar el 97,5%, es decir, que le faltó un 2 y pico %. Y entonces se presenta como, bueno, pero es la primera vez que no lo logra renovar más de lo que vence. Sí, pero es un presupuesto anual, tiene un excedente todavía enorme de que ha conseguido, reciclar deuda, corriendo vencimiento y además tomar mayor monto, con lo que achica la emisión. Esta emisión que, dicho por otra parte, te dicen en un lado, ya llevan emitidos 700.000 millones. El presupuesto está previsto 1.200.000 y pico de mil. Es decir, que el gobierno está usando los recursos, como en todos los otros ítems, dentro de lo que está presupuestado, que es la Argentina que había, y con pandemia puesta, y tratando de salir de ese lugar. Entonces, se le da trascendencia o se quiere magnificar alguna cuestión como la de, viste que ayer subieron los bonos y las acciones de las empresas. Antes de que pases para otro lado, Carlos, tengo una pregunta sobre el tema, porque está perfecto lo que contás, quiero decir, es clarísimo lo que contás respecto del alivio,
Pero mi pregunta es, aún en los plazos en los que se logran y en el descuento de las tasas que se logra para hacer más llevadera la deuda, digamos, ¿Argentina está en condiciones de tomar las decisiones de infraestructura como para generar la cantidad de dólares necesaria para poder hacer frente a eso? ¿O sencillamente se trata, y no es menor, de ganar tiempo y después se verá? Es decir, es un patear para adelante y después renegociamos otra vez y vemos cómo. No, mira, a ver, yo te lo podría contestar de unas 10 maneras diferentes, pero vamos a ver si las podemos sintetizar. En el mundo es absolutamente normal decir que las deudas se pagan con otra deuda, y eso no tiene nada de malo, cuando sobre todo si las tasas de interés no son confiscatorias. Por eso, por ejemplo, Estados Unidos no tiene problema en tomar deuda porque la toma prácticamente a tasa cero. Entonces cuando se renueva, no pasa nada. La Argentina tuvo un gran éxito bajando a menos de la mitad la tasa de interés que tenía con los bonistas. También ahora está tratando de bajar al mínimo la tasa con el fondo, sobre todo logrando la eliminación de los sobrecargos, esto que lo hemos explicado ya infinidad de veces. Por ejemplo, esos son 1.000 a 1.300 millones de dólares mes de ahorro, esos 1.300 millones de ahorro directamente que se dejan de pagar, no es que se patean para adelante, bueno, van a estar disponibles para otras cosas. Sí. No pasás del infierno al cielo sin estación, es un proceso de ir buscando la normalidad. Cuando el ministro habla de tranquilizar la economía, de ser un país normal, es eso, es un país que vaya teniendo flujos razonable, que no viva a los altos y que no tenga 12.000 millones de dólares que pagar en un año de los bonistas, que es absolutamente imposible de atender. Sí. Entonces, por eso el tema de la negociación de los plazos, por eso la Argentina pelea con el fondo por lograr un plazo mayor que el de facilidades extendidas, porque cuanto más largo sea el plazo, más holgada será la situación desde el punto de vista del flujo. Ahora, a eso le tenés que agregar otra cuestión. Si el país va a crecer, porque los valores son siempre relativos, digamos, esta deuda que tiene la Argentina, la tuviera Francia, no tiene deuda. Claro, por eso la pregunta es si va a crecer lo suficiente como para hacer frente. ¿Y quién te lo puede responder? Que implica decisiones estructurales que necesita además el correlato político, ¿no? ¿Quién te lo puede responder? Este año vamos a crecer un 8%, por encima del presupuesto, que creo que era 5 y pico lo que estaba pautado en el presupuesto. Es decir, que vamos a tener un crecimiento importante. La inversión está creciendo, como decimos nosotros, a la medida que los empresarios visualizan que hay posibilidad de ganar plata, invierten. No invierten porque les cae bien el gobierno o no les cae bien el gobierno, invierten si hay negocio. Y para que haya negocio tiene que haber consumo. Es decir, si vos vas a venir a fabricar aquí algo para exportar y lo que necesitas es condiciones mejores que en otro lado, es decir, pagar sueldos menores, menos impuestos, y entonces le haces la gauchada, entre comillas, al país de instalarte aquí, es una cuestión. Si vos vas a venir aquí porque aquí hay una política de recomposición salarial, una política de generación de nuevos puestos de trabajo, y entonces un mercado que comienza a tener una demanda y vas a producir para ese mercado local, tenés una posibilidad de hacer negocio y ganar plata. Y eso, desde luego, después requiere leyes, requiere que esa industria local sea protegida para que la competencia no la destruya, requiere montones de cosas que hacen a la factibilidad de un proceso de salida de una... Si nosotros creemos que mágicamente se puede salir de la crisis, es decir, cambiamos la política y se arreglaron los problemas, no es así, no es así. Acá lo que hay que mirar es si el rumbo es el correcto,
Después, desde luego, podemos discutir si la intensidad también es la correcta, porque es rumbo e intensidad. Pues decir, no, vamos en la dirección, sí, pero vamos tan despacito que vamos a necesitar 100 años, no va, tendríamos que encontrar la manera de ir un poco más ligero. Pero bueno, es el desafío de los 2 años que quedan de es gobierno el al frente de desafío, todos, ¿no? claro, sí. Nadie duda de la dirección, la pregunta está por la intensidad. Por eso dije, pero la intensidad también depende de condicionantes. Es decir, pregunta, ¿los precios de los commodities van a seguir altos? Hay cosas que no están en nuestra posibilidad de determinar. Entonces, la Argentina va a presentar la semana que viene, 15 días. 15 días vamos a tener el nuevo presupuesto. Ahí vamos a tener para ver qué es lo que el gobierno dice en números concretos y en sentido e intensidad. Ahora, para eso, como es un presupuesto, y yo ya lo expliqué 1000 veces, se va a suponer una cantidad de cuestiones, que algunas dependen de tus propias decisiones y otras dependen de marcos internacionales, ni siquiera de decisiones internacionales, porque una muy buena cosecha en el hemisferio norte baja los precios internacionales de los alimentos, de la soja, del trigo. Es decir, una sequía en el hemisferio norte los hace subir. Es decir, que hay una cantidad de variables aleatorias. Sí. Y el acuerdo con el fondo, ¿no? Bueno, desde luego. El acuerdo con el fondo, que también tiene dos partes, que son nuestra aspiración y claro, lo que pasa del otro lado. Todo parece indicar, porque yo iba a ir al comentario ese, como dijiste, antes de ir al comentario. Ayer hubo una disparada de las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York, en Wall Street, sí. Y acá localmente también hubo una subida importantísima, la más alta desde no sé cuándo, de las acciones en el Merval. Y bueno, y ahí la fantasía va desde que es porque Valdés ganó en Corrientes. Sí, no, pero lo leí, está dicho en diarios serios, sí, que eso genera optimismo en los inversores respecto al resultado electoral, hasta que está más cerca del acuerdo, que habría ya un principio de acuerdo con el fondo, y eso daría un horizonte de mayor estabilidad, a lo que algunos dicen la buena performance que está teniendo la economía argentina, el 8%, esto que decíamos antes, es decir, que las empresas que venden servicios tienen por delante una expectativa de que la facturación les va a crecer y van a hacer mejores negocios. Y la otra, que hay que decir, es que las acciones estaban por el suelo porque vivieron diciendo que la Argentina iba al default y entonces no valían nada. Y entonces lo que están haciendo es recuperando un poco del razonable valor que tienen que tener, y me quedo con esa última, porque tenían todas precio de default, precio de no se va a pagar. Y al respecto, miren cómo funciona también el sistema. Hoy hay una interesante nota de Burgueño en Ámbito, que sigue siempre estas cuestiones, que no habla del acuerdo con el fondo en sí, habla de otra cosa. Bonistas esperarán hasta después de las elecciones para presionar al fondo por el acuerdo. ¿Y qué dice la nota? La nota dice, los bonistas ya arreglaron, tienen todo firmado, está todo pactado, pero quieren presionar al fondo para que el fondo le ponga condicionalidades a la Argentina en la reforma tributaria, en la reforma laboral, en la reforma previsional, etcétera, de manera de crear las condiciones que les aseguren que en el 2024, cuando empiecen a vencer los bonos reestructurados, el ajuste que se haya hecho en la Argentina sea tal que les asegure que ellos van a cobrar. Es decir, que no se conforman con haber hecho un arreglo en una negociación, sino que directamente quieren seguir actuando políticamente, presionando, y lo dicen, la nota lo dice clarito, están preocupados por un dato realista, quieren comenzar a tener certezas que podrán cobrar sus bonos desde enero de 2025, cuando debería empezar a liquidarse capital de los papeles que primero vencen y que fueron lanzados en el canje de deuda.
Ahora, si vos te das cuenta, 2025 es la mitad de la gestión del próximo gobierno. Claro. Y estos muchachos quieren que el fondo le ponga ya condiciones en esta negociación. Ellos no tuvieron capacidad de poner condiciones porque son privados, pero el fondo, por lo menos en los papeles, lo tiene. Y entonces, hola Sandra, ¿cómo va? Hola, buen día. Le piden al fondo que haga el papel tradicional del fondo, de representante de esos intereses privados, e imponga los ajustes que ellos consideran necesarios para que la factibilidad de cobro esté asegurada. Es decir, todo eso pasa al mismo tiempo, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Es notable. Uno pensaba, decía, bueno, ya con estos están tranquilos, hasta el 2025 no tienen nada que decir, han logrado el acuerdo, fue un acuerdo que se aceptó, se firmó, al igual que con el que empezamos hablando, el de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, ahí estamos entre un montón de noticias. Yo veo por todos lados noticias que se tratan de disimular, pero que son de crecimiento del empleo. No es uyuyuy nada, pero de crecimiento del empleo. Llevamos no sé cuántos meses consecutivos de crecimiento de empleo bueno, de empleo de calidad, de empleo industrial. Desde luego ya el nivel de empleo está por arriba del que dejó la pandemia macrista. Es decir, que se ha recuperado todo lo que se ha perdido en la industria en el proceso de la crisis pandémica. Estamos 20 y tantos mil empleos en la industria, insisto, empleos blancos, empleos formales, 20 y tantos mil, 23.000 creo que son, por encima de lo que había cuando se fue el gobierno de Macri. Gobierno de Macri que no me canso de ver la televisión en eso, esta cosa de Macri contándole a los amigos, no sé quiénes son esos neuquinos con los que habla, ¿no? Yo le decía que no tomemos tanta deuda, que nos vamos a ir a la mierda. Sí. Pero en serio, hay que pasarlo 2 millones de veces. Sí, el problema político, la implicancia política de eso es tremenda. Por eso te digo, ¿quién gobernaba? ¿Quién gobernaba? Sí, claro. ¿A quién le decía? ¿A quién le decía? No, pero en serio. Sí. Tiene un problema de doble personalidad. Bueno, la nota de Zayat del domingo, sí, que efectivamente habla sobre el tema de la deuda y demás, donde muestra el listado de los que son casi 30 funcionarios del régimen financiero internacional, es demoledora. Sí, claro, y son... Es impresionante. Claro, la mayoría eran compañeros del JP Morgan. Sí, claro, la mayoría del JP Morgan. La mayoría eran compañeros del JP Morgan. La JP Morgan. Es decir que por eso eran el mejor equipo de los últimos 50 años y venían bien entrenados. Claro. Para hacer los negocios de ellos, digo. Carlos. Les iba a mostrar la lista de las empresas que dominan la exportación de... Deja de adoctrinar, Carlos. Después te sacan en los diarios, te acusan de adoctrinar a Máximo. Basta. Dejemos de adoctrinar por 10 años, ¿no? Dejemos de adoctrinar por 10 años. Bueno. Llegamos a las noticias de 8:30, Carlos. Nos volvemos a encontrar mañana. Que tengas linda jornada. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.